Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. El 1 de mayo del año 2013 comenzó este interesante viaje que se llama Verdades y Rumores, diario digital de interpretación y opinión. Sin duda que han sido 10 duros e interesantes años de trabajo intenso por el rescate de la verdad, la honestidad y la democracia en Venezuela. Muchos apostaron por nuestro fracaso y ellos fueron los que fracasaron. Otros apostaron por destruir nuestro trabajo y también fracasaron. Hemos soportado no solo feroces ataques a nuestros servidores e intentos de hackeo, sino también despiadadas campañas de desprestigio en las redes sociales. Luego de 10 años, estamos satisfechos con el esfuerzo realizado por todos los que hacen posible que Verdades y Rumores siga siendo una referencia de periodismo serio. Seguiremos en nuestro empeño por contribuir a la recuperación de Venezuela y por la restitución de nuestros valores como patria. En Verdades y Rumores estamos cumpliendo 10 años al servicio de Venezuela y los venezolanos. Hoy converso con Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del movimiento laborista. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Froilán Barrios. Froilán es secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, pero además presidente del movimiento laborista. Froilán, en primer lugar te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Froilán, ¿te parece si comenzamos con tu diagnóstico sobre la situación actual del movimiento laboral en Venezuela y en la clase trabajadora venezolana en este 1 de mayo? Bueno, sí, es importante, dada la fecha, el 1 de mayo, hacer una especie de breve balance del movimiento sindical venezolano. No olvidemos que el movimiento sindical durante el siglo XXI ha atravesado por grandes dificultades, primero porque ha tenido una ofensiva brutal por parte del régimen de arrinconar y, en primer lugar, eliminar la libertad sindical. Y eso va para todas las centrales y todas expresiones del movimiento sindical, desde la base hasta las federaciones y las representaciones de las diferentes centrales. Entonces, eso hizo que el gobierno promoviera una política de división del movimiento sindical, una fragmentación para debilitarlo. Y de esta manera, pues ir, vamos a decirlo así, desmantelando todas las conquistas históricas que el movimiento sindical venezolano tuvo en el siglo XX. ¿Cuáles son esas? Bueno, el contrato colectivo, la negociación o el reconocimiento de los sindicatos, la seguridad social, mal que bien, había pues bien sea por la vía de pólizas de HCM o por las vías eh, de la atención por parte del Seguro Social, había una seguridad social que permitía pues, que la gente lo tuviera. Bueno, todo eso el gobierno se trazó después del paro cívico del 2002, una estrategia de dividir y creó una central paralela. En este caso creó, finalmente, pues primero fue la UNITE, pero después creó la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, que es la que está vigente, que es a donde están pues yo llamo por los que son
los esquiroles gubernamentales que avalan todas las políticas que hizo Chávez y que avalan todas las políticas que ha hecho Maduro contra el movimiento sindical. Entonces, en resumen, lo cito en cifras, pues en el año 2000 había en Venezuela 2.500 sindicatos. Ok. Bueno, el gobierno a golpe y porrazo en los próximos 2 años, 3 años, pasamos de 2.500 sindicatos a 6.000 sindicatos y Ujú. creó pues las nuevas centrales. Eso lo que hizo fue, donde había un sindicato, había tres. Eso fragmentó y dividió el movimiento sindical. Entonces estamos viviendo ahora, con la conflictividad social, estamos viviendo un proceso de recomposición desde la base del movimiento sindical venezolano. Ahora, ante esa recomposición, adelanto una pregunta que tenía prevista, ¿no? Pareciera que hace varios años el movimiento sindical comenzó a desaparecer y se silenció. De la CTV poco se escuchaba. ¿Existe la CTV? ¿Hay una revitalización del movimiento sindical en Venezuela? Bueno, sí, mira, excelente pregunta. Mira, primero es obvio que hay una debilidad del movimiento sindical. Bueno, ahí, para que tengamos una fotografía, existen 5 centrales que no Ujú, son oficialistas. Existen una central que sí es oficialista, que es la que ya acabo de mencionar. Incluso había una central que era oficialista, que es la comunista, la de la CUTV, ujú. que el gobierno comenzó a perseguir al Partido Comunista y la CUTV se le abrió, pues está en este momento pues en una situación de oposición, en todo caso, frente al régimen, ¿no? Entonces, eh, el gobierno con su persecución, ¿qué hizo? Bueno, le quitó la finanza, lo que son las cotizaciones, se la quitó a los sindicatos y esa debilidad pues fragmentó por completo y debilitó. Pero existen, de hecho, un evento fundamental. En el año 2022 y en el año 2023 se ha desarrollado en Venezuela el Foro Social de la OIT. Ok. ¿Y cuáles son las centrales que están representadas allí hasta hace poco, hasta marzo, hasta enero que hubo la última reunión en Margarita? Eh, la CTV, la Alianza Sindical Independiente. Pero debo reconocer que la CTV de hoy no es la CTV de otrora, de la del siglo XX. Es una central debilitada, pero históricamente continúa siendo la central. Pero, y por otro lado, tenemos un movimiento, curiosamente, un movimiento sindical de base, que es la que ha venido desde el 2022, sobre todo, para citar un lapso más reciente, y el 2023 es la que dirige toda la protesta social que se conoce en todo el país. Más de 2.000 conflictos se han hecho entre el 2022 y 2023, bueno, por todas las razones que ya sabemos, por salario, por contratos colectivos. Eso es lo que yo llamo el proceso de recomposición desde la base y que eso amerita que los que están sentados en la mesa del foro social por los trabajadores, que es la CTV, ASI y la CGT, se conecte, en vez de andar peleando entre ellos, se conecte pues y con esa base social que está batallando en todo el país. Ahora, hablemos ahora de la condición en la que está el trabajador venezolano. En tu último artículo de opinión me llamó mucho la atención una frase que hablaba algo así como que el retroceso a la ruina de la condición humana. ¿A qué te refieres con esa frase? Bueno, mira, tú también pues como venezolano y como trabajador, como profesional que eres de la comunicación, bueno, pudiste tener un salario, pudiste trabajar, pudiste tener alguna condición como trabajador. Cuando yo me refiero a la ruina, me refiero a que la gestión, primero de Chávez, pero sobre todo lo de Maduro, que yo llamo en un último artículo que acaba de cumplir 10 años, la gestión de Maduro comenzó en el 2013 Ujú. y cumplió 10 años ahora en 2023, lo llamo la década infame. ¿Por qué? Porque expropió, así como expropió empresas privadas y persiguió a todos los sectores, expropió la riqueza o los bienes, por llamarlo así, porque llamarlo rico dice uno, bueno, pues ¿dónde está la riqueza? Claro. Pues ya expropió todo lo que el trabajador pudo haber acumulado desde el siglo pasado hasta el siglo XXI. O sea que lo que tú tenías, mira, desde tu casa, un carro,
desde la línea blanca, la línea, todo lo que todos los bienes, los poquitos bienes que tú tuvieras, bueno, se han ido desvaneciendo, pues. Hoy no vale nada. Hoy no vale nada. Incluso las prestaciones sociales. Ah, bueno, sí, perfecto, sí. Las prestaciones sociales, todas, o sea, el tema de la retroactividad y todos esos temas han pasado a ser un mito porque el gobierno pulverizó completamente el salario. Y lo que ha hecho Maduro, en ese caso, con datos, pues ya sabemos que ha agravado mucho más. Cito, por ejemplo, 2018 se convierte el Bolívar soberano, el Bolívar fuerte se convierte a Bolívar soberano en un Ujú. nuevo signo monetario. El salario mínimo comenzó $30, era el salario mínimo y eran 1.800 bolívares en septiembre de 2018. Igualmente, para ir más reciente, en el 2022, en marzo del 2022, $30 era el salario mínimo y era $1 a 4 bolívares aproximadamente. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Que el salario mínimo incluso lo ancló al Petro, pero el Petro se fue no sé por dónde, por los caminos verdes, porque el trabajador realmente hoy lo que tiene es un salario mínimo de $5, así como terminó con un salario mínimo de $3 en marzo de 2022, desde el 2018 hasta el 2022. Es decir, que el gobierno arruinó por completo todo lo que teníamos nosotros como conquistas, las ha vuelto polvo cósmico porque eso es lo que tenemos ahora en el país. Y eso no es una contradicción con ese discurso o ese eslogan de que es un gobierno obrerista, de que tenemos un presidente obrerista, porque sencillamente fue dirigente sindical y chofer de autobús del metro. Bueno, ahí viene pues sí un viejo refrán venezolano, no hay peor cuña que la del mismo palo. Es Claro. decir, él que venía, pues yo lo conocí, eh, y lo puedo decir conjuntamente, públicamente, nosotros fundamos el Frente Constituyente de los Trabajadores, pero yo fui diputado constituyente en el 99, pero rompí pues por completo en el 2000. Se pensó pues que iba a ser la redención. Bueno, Maduro era el telonero de Chávez. Cuando iba Chávez a un acto, él primero llegaba primerito, armaba la silla, armaba el escenario, ese era su trabajo. Bueno, Ya. de telonero pasó a dictador, de telonero pasó a tirano. Y efectivamente pues quedó simplemente en el lenguaje de, de la revolución, de los catecismos que él aprendió cuando lo formó la Liga Socialista en Cuba, en los años 80, 70, 80, y en esa fraseología de autocalificarse el presidente obrero, ha sido el victimario de lo que son los trabajadores. Porque un trabajador que no tiene ni pensiones justas, ni salarios justos, ni seguridad social, bueno, por eso es que se han ido de Venezuela más de 8 millones de personas desde el año 2014 para acá, sin contar el otro millón que se fue viendo por goteo desde el principio del siglo. O sea que es pura fraseología porque ni es revolucionario, ni es obrero, sino que más bien se ha convertido pues en el esbirro de los trabajadores en el país. Tú mencionaste el empobrecimiento de la clase trabajadora, un salario mínimo de $5, con eso nadie ni vive, ni siquiera se aproxima a sobrevivir. ¿Tú crees que ese empobrecimiento fue a propósito o sencillamente es el resultado de los errores cometidos desde que Chávez llegó al poder y luego asumió Maduro? Sí, es un menú, Ujú. es una especie de, de menú que terminó afectando la condición de vida. Todo se fue sumando. Primero, políticas económicas equivocadas. Recordemos que hubo una conversión, una eliminación de los 3 ceros en el año 2008, después hubo otra en el 2018 y la más reciente en el 2022 con los signos monetarios. Todas han resultado, todas esas políticas económicas han resultado un fracaso. Pero al Claro. mismo tiempo, la otra política fue la de desmantelar por completo los contratos colectivos para tener un trabajador, entre comillas, más barato. O sea, el trabajador venezolano es el más barato del mundo, ni siquiera de América Latina. Ningún salario, ni siquiera comparado
con lo que ganan en África. Bueno, ni siquiera en Haití, pues, que los salarios están alrededor mínimo de 100, $120 el salario. Llega a las condiciones de vida con la particularidad que en Venezuela tiene una alta capacitación profesional, que Claro, lo reconocen en todos los países, en el Cono Sur, en Chile, Argentina, en todos lados, dicen, eso es real. oye, pero tantos profesionales que han salido de Venezuela y que se han capacitado y que han demostrado su valía, y también en Europa y de todos lados, ¿no? Entonces, este, esta fraseología revolucionaria, bueno, ha sido simplemente para maquillar. ¿La esconde cómo? Que si las sanciones, que si lo otro, para esconder la realidad que ha sido su fracaso rotundo económica y social y políticamente en el país. Froilán, tenemos que hacer una pausa. Te dejo una interrogante para el retorno. En tu último artículo también mencionaste que Venezuela era un caso atípico en Latinoamérica en la relación de Estado, movimiento sindical, trabajadores y empresas. Yo quiero que me expliques ese detalle al retorno. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades y rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Froilán, también en tu último artículo mencionaste que a pesar que la pandemia generó una especie de retroceso en la relación entre patrono y clase trabajadora a nivel mundial, en el caso venezolano no hay una recuperación y es un caso como atípico a nivel latinoamericano. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, sí, exactamente. Mira, en América Latina, en el conjunto, en el continente, la pandemia impactó, se perdieron 26 millones de puestos de trabajo en América Latina y se informalizó más la economía. Es decir, que la gente en general tuvo que ir más a la economía no dependiente, o como decimos en Venezuela en pocas palabras, matar un tigre, pues, para poder completar Claro, el ingreso y acceder a la canasta, ¿verdad? Pero eso afectó a todos los países, pues, o sea, América Central, América del Sur, igualmente Estados Unidos, igualmente, pero no con el proceso o con la velocidad de recuperación. En el caso de América Latina, se ha visto, si bien es cierto, ningún país está contento con la condición que vive, pero tú ves Panamá, por ejemplo, salarios de mínimos de $600. claro. E incluso en Chile está alrededor de $400 el salario mínimo. Sí, más o menos. Por ahí más o menos, Incluso está a igualmente. punto de llegar a los 500 y en este año debería sobrepasar los $500. Exacto. Y otros países de menor, incluso Colombia, pues está alrededor de los $250. Es decir, que esa tendencia a retomar de nuevo las prestaciones sociales, es decir, la salud, ha vivido en América Latina
una velocidad menor que lo que ha vivido Europa y lo que ha vivido Estados Unidos, América del Norte. Pero el caso de Venezuela no. El caso de Venezuela, bien sabemos el derrumbe que hay de los hospitales, de las escuelas, de todo lo que tiene que ver, que son derechos sociales que tienen los trabajadores. Y yo citaba en mi artículo un informe de la OIT, de su informe que ellos hacen periódico, Ujú. que se llama Panorama Laboral, que, bueno, dice, pues en América Latina hay que buscar, es más, América Latina va a crecer muy poco, pero va a crecer aproximadamente hasta un 2%, entre 1,1 a un 2% para el año 2023. Pero es que el caso de Venezuela no. El caso, bueno, recientemente el Observatorio Venezolano de Finanzas señala que ya en el 2023 la economía venezolana cayó 8,3% con relación a lo que pasó el año pasado, 2022, donde se vendió la imagen de que todo se había arreglado en Venezuela, que todo Exactamente. era bonito, se La presentó las clásica naciones. frase, Venezuela se recuperó, o algo así. Venezuela se arregló, así Se arregló, decían. Venezuela se arregló, esa es la frase. Venezuela se arregló y entonces, bueno, y 200 restaurantes que abrieron en Caracas, pero ya todos cerraron prácticamente. Ya han dicho ya que no. ¿Por qué? Porque un restaurante, o sea, con un menú de $50 como menú diario, menú básico, bueno, ¿quién tiene para eso? Si cuando la canasta alimentaria en el país, según el Sendas, está alrededor de los $525. Entonces, es inexplicable, o sea, y no puedes buscarlo como no puedes esconderlo simplemente con las sanciones o que liberen a Alex Saab, como que ese es el tema que tiene Maduro. Sí. Liberen a Alex Saab, liberen las sanciones, ponme, como le dice al gobierno, ponme los 3.200 millones de dólares en mi cuenta para que yo me sienta en México. Es decir, los datos que reporta el país demuestran una vez más, y no por casualidad, esos datos coinciden con lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando en Nicaragua. O sea, economías gobiernos que tienen la misma orientación y que terminan pues por llevar a la ruina a toda su población. Ahora, la OIT nunca ha cesado en su vigilancia sobre Venezuela y sobre el gobierno en específico. Ujú. De hecho, tengo entendido que han llegado a diversos acuerdos. ¿Se han cumplido? ¿No se han cumplido? ¿Qué ha ocurrido con eso? Bueno, mira, nosotros hemos tenido, vamos a decirlo así, en Venezuela una especie de cabeza de playa, que no ha sido comprendido porque creen que la OIT es un tribunal y que sentencia y manda y ordena que se le paguen prestaciones. No, la OIT no, la OIT es un organismo tripartito mundial donde se vigila el cumplimiento de los acuerdos que firmó el Estado venezolano y que firman los estados en el mundo, más de 180 estados que hacen vida en la OIT, donde hacen vida empresarios, trabajadores y gobiernos del mundo, ¿no? Y se dice, bueno, usted no está cumpliendo con el convenio 144, que es el tripartismo, entonces te llaman el botón. Mire, compañero, siéntese a discutir. O la libertad sindical, o el 111, que es el de discriminación política, o de todo tipo, social, racial. Entonces, pero la OIT ha estado, yo digo que siempre ha sido como una procesión, una romería, porque ha estado viniendo en Venezuela durante todo el siglo XXI. Han venido más de 18 misiones de diferente tipo. Y la de más alta jerarquía fue la que acaba de venir ahora a Venezuela, que es la misión de encuesta, que es como la más que tiene mayor jerarquía y exige al gobierno. Bueno, se reunió acá, producto de esa comisión de encuesta, se reunió en todo el 2022 dos veces, se reunió una tercera vez ahora en enero de 2023, pero el gobierno hace lo mismo que lo que está haciendo con el tema del diálogo, escurre el bulto. Por ejemplo, para hoy estamos ya en 1 de mayo, pues, para hoy tenía que haber ya establecido un método para fijar el salario. O sea, acordar en el método de la mesa social con Fede Cámaras y con las centrales sindicales que asistieron al foro social. Bueno, ¿cuál es el método que vamos a aplicar para fijar el salario mínimo en Venezuela? No, entonces convoca las reuniones, toma la fotografía, se la manda a Ginebra a la OIT y dice, mira, aquí estamos todos reunidos, son la gente riéndose.
bueno, aquí estamos reunidos, pero para después no tomar ninguna decisión. Hasta el punto que los trabajadores venezolanos, ¿qué es lo que saben? Lo que todos sabemos. Lo que hace el gobierno es colocarlos en una dinámica perversa de decirle, mira, ya tienes el bono independencia, el bono economía de guerra, pero son bonos miserables de $10, son bonos basura pues, y no discute el tema fundamental porque esos bonos no tienen ningún tipo de efecto en las prestaciones sociales, Claro. sino que simplemente son nominales, te aumentan una cantidad y ponen a la gente a la triste situación de llamar, mira, ya te llegó el bono, ya te llegó otras cosas, pero con eso evidentemente pues no logran nada porque, bueno, por eso, porque la canasta alimentaria está alrededor de los $500 y eso no lo va a suplantar con los fulanos bonos que ha venido planteando. Froilán, ese renacimiento desde la base, que creo que fue así, fue que lo llamaste, del movimiento sindical, y el deterioro de la calidad de vida de los empleados, sobre todo los empleados públicos, ¿tú crees que tiene acorralado al régimen en este momento? Yo creo que estuvo muy preocupado con el tema de los empleados públicos y los educadores, pero ¿tú crees que esa preocupación se mantiene? Bueno, sí se mantiene porque ¿qué fue lo que hizo Fidel cuando llegó? Claro, eran otros tiempos, era la Guerra Fría, era la política de la coexistencia pacífica y todo lo demás. ¿Qué es lo que hizo Fidel? Lo primero que hizo Fidel cuando entró a La Habana en 1959, en enero, fue tomar y secuestrar, aparte de tomar al Estado pues, y todas sus instituciones, secuestró la Central de Trabajadores Cubanos, la CTC. Bueno, eso no lo pudo hacer en Venezuela ni Chávez ni Maduro. Claro. Sea, es un movimiento sindical perseguido, debilitado, con muchos problemas, muchas carencias, pero existe como tal. Tenemos divergencias internamente, eso es parte de la misma libertad sindical, en toda opinión, pero existe. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ese movimiento sindical ha logrado en la base, sobre todo en los sectores de salud, educación, jubilados y pensionados, armar una protesta social que se extiende en todo el país, que no puede eh, reprimirla o eliminarla con que hay otra central sindical gubernamental. Claro. Tanto es así que el mismo Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que emite un informe mensual y anual, bueno, dice que el 70%, el 60% de los conflictos sociales que hay en Venezuela son laborales. Son laborales. Lo que pasa es que en Venezuela, curiosamente, cuando no es el tema que estamos tratando hoy, pero existe un divorcio entre esa conflictividad social que está siendo asumida por dirigentes sindicales, pero que los actores políticos no la miran. O la Ahora, miran cuando van para las elecciones, pero no la miran para atrás. interesante punto, porque yo soy uno de los que cree que la clase política venezolana se desconectó de la Claro, sociedad, se desconectó de los reclamos y de las exigencias populares. Yo creo que coincidimos en eso. totalmente. Mira, yo le planteé cuando era Mesa de Unidad Democrática, la MUT, y cuando ahora, pues, también plataforma, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Entre el 2010 y 2020, que por qué no había entre los diputados de la Asamblea Nacional, no había un dirigente sindical. Claro. No había un solo dirigente sindical y que me lo diga quién, o sea, un dirigente sindical activo como puesto principal, ninguno, nunca lo hicieron. Eh, bueno, porque simplemente las plataformas políticas simplemente ven en su militancia. Si tú eres el partido tal, te pongo el carnet y entonces así no tengas las cualidades para ser diputado en una asamblea o un consejo legislativo o una asamblea nacional. Para muestra está, bueno, y está, los que están peleando están aquí y los diputados andan por otros lados, andan por otra parte. Entonces se trata de que esa conflictividad que se registran en más de 2.000, 3.000 conflictos, 200 conflictos cada mes, bueno, se unifique, porque no termina, como bien tú me preguntabas al principio, no termina acorralando al gobierno Uh -huh. con, con fuerza y con peso, porque se da al de tal. Unos se paran un día, otros se paran otro día, pero no con la certeza, pues que de certidumbre de que deben hacerlo en determinado momento
y para eso tienen que haber coordinación. Ya están dando los pasos, por lo menos estamos dando eso inicialmente. Froilán, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por esta interesante conversación. Igualmente, y siempre a la orden. Un gran Y a abrazo. y a ustedes muchas gracias por haber estado en sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.